Entonces, Olga Sánchez Cordero le está dando la razón a Norma Piña porque prácticamente quiso decir que sus compañeros legisladores hicieron las cosas con las patas y perdónenme la expresión, pero también insinuó que hubo algunos atropellos con todo el tema de la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador. Vamos a escuchar aquí qué dijo Olga Sánchez Cordero, que bueno, esto ya está en boca de todos porque dice, ya se le están volteando al presidente López Obrador. Nosotros tenemos que hacer una reflexión personal hacia el interior de las cámaras. Cómo mejorar nuestro trabajo legislativo y nuestros procesos legislativos para no tener que enfrentar invalideces por procesos legislativos. Y que no entre la Suprema Corte al fondo, que sería importantísimo que hubiera entrado. Pero como el proceso estuvo muy atropellado, y yo quiero reconocer que estuvo atropellado, sí, pues no se siguió un proceso limpio, transparente en ambas cámaras, sobre todo en la Cámara de Origen. ¿Qué tenemos que hacer? Una reflexión al interior, una introspección. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué tenemos que mejorar? Antes de echarle la culpa al vecino. Pues ahí está, dice que no considera que tuvo que haber pues llegado hasta la Suprema Corte la resolución de esta reforma, además de que aquí Eduardo Ramírez de Morena ya le respondió a Olga Sánchez Cordero por haber dado esas declaraciones. Para nosotros no es un revés, es simple y sencillamente una resolución que no entró al fondo del asunto, sino más bien fue a la forma. No es ningún revés tampoco para el presidente Andrés Manuel. El presidente es un hombre demócrata, es un poder autónomo y nosotros asumimos con responsabilidad la esfera de nuestra competencia sin condenar de manera individual la actitud de ningún ministro. ¿No sería válido hacer un ejercicio de autocrítico al interior de su bancada para evitar que en el futuro sigan echándoles abajo las reformas que aprueban en la Cámara? Yo respeto mucho lo que diga la ministra en retiro y la senadora Olga Sánchez Cordero. Aquí lo importante es interpretar y abanderar las causas del pueblo. Y el pueblo ha dicho que es mucho dinero para los partidos políticos. El pueblo ha dicho que se bajen los salarios quienes tienen una función pública. El pueblo ha dicho que están hartos de ver a los partidos políticos durante 9 meses en los medios de comunicación y que había que ajustar los tiempos. Oigan, pero a ver, con todo esto yo les pregunto a ustedes, de verdad me interesa muchísimo saber su opinión. ¿Creen que tuvo la razón Olga Sánchez Cordero al llamarles la atención a los mismos legisladores en vez de la resolución que dieron allá los ministros en la Corte? ¿Creen que sí hubo atropellos, que no se dieron la tarea de investigar a fondo esta reforma para que pues discutieran algunos cambios, inconformidades que tenían, pero bien, para que no llegara a ese punto? Pero bueno, familia, las cosas ya no se pueden cambiar. También fíjense que los periodistas Álvaro Delgado y su compañero también prácticamente le dieron la razón a Olga Sánchez Cordero. Por eso es que yo les pregunto a todos ustedes, y es válido la postura que tenga cada quien, pues aquí simplemente estamos exponiendo lo que está pasando, pero ya aquí dice Álvaro Delgado que admiten que es muy fácil culpar de todo del plan B a la Suprema Corte, pero pues dicen, a fin de cuentas, los ministros cumplieron con su trabajo. Claro, la respuesta o la resolución no fue del agrado de todos, pero pues bueno, vamos a escuchar. Sabes que la oposición no quiere aprobar eso, entonces tienes que ser muy escrupuloso, porque lo más fácil es hacerse la víctima. Oh, es que la Corte, Ignacio Mier Velasco, este personaje que votó por el FOAPROA, dice: la resolución de la Suprema Corte es un atropello al Poder Legislativo, pero votan un proyecto en contra de la representación mayoritaria que eligió con su voto el pueblo de México.
Lo que dice Mier es, votaron de esta manera, pero no tomaron en cuenta al pueblo. No, más bien, votaron de esa manera porque no hicieron el trabajo los de Morena. Si ven que la perra es brava y le pasan y le dan una patada, Al final, todo tuvo consecuencias. Y para atrás es para atrás, porque además es inapelable. ni modo que vayan Morena y sus aliados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para quejarse. Pues sí, Se nos cayó. digo, y ahorita- eso se va a caer todo. Es decir, esto ya se acabó, Alejandro. Anticipa, para el siguiente periodo ordinario de sesiones, ya no va a salir nada. No hay agenda. Se las pusieron tan fácil, Álvaro, que si tú revisas el discurso de Arturo Saldívar, en realidad es impecable. Claro. No se dieron las condiciones para discutir al interior, pero es tal cual. Vas a poner un cuadro, Álvaro. Mira, se va a caer de todas maneras. Mejor pégalo con un chicle. Está canijo también. También está canijo. Le tumban todas las iniciativas al presidente. Claro, por dejadez. Por prudencia, hacer el trabajo. Y ahí hay coordinadores. Ahí está Mier y ahí está Monreal. Sí, y ahora todos a esconderse Detrás de lo que el del presidente, presidente. claro. Al fin el presidente va, Los va a poner en su lugar. Al fin se va a caer el cuadro. Ándale. Pégalo con un chicle. No, pégate y hagan su chamba también. Por Ustedes eso, ayuden al y presidente. hay quienes no hacen su chamba. A ver, ¿por qué diablos no hay quienes cumplan con su responsabilidad? Mira, Monreal es mañoso. Lo que se refleja es que como nunca hay un contrapeso en las decisiones que se toman. Hoy nos tocó al Poder Legislativo que nos enmienden la plana, dado que se aprobó a juicio de ellos con vicios en el procedimiento. Celebra que la Suprema Corte batee el Plan B como un tema de equilibrio de poderes. Recuerden que yo había advertido de este plan B y voté en contra porque yo creo que debió haberse modificado la Constitución primero. El quórum era mínimo de 65 senadores presentes. ¿Dónde Sí, estaban? ¿Cuál es ¿dónde la estaban? justificación? ¿Por qué no estaban ahí? ¿Por qué diablos no asistió Jaime Bonilla? ¿Por qué diablos tampoco asistió Alejandra Lagunes? Eso es falta de responsabilidad. Así es. Y si no están de acuerdo, renuncien a la bancada. Aquí ya no son jovencitos de secundaria. Tratándose del fin del periodo ordinario, atrasen sus vacaciones una semana. Pues no. Ahí está la postura que ven aquí los periodistas, en especial Álvaro Delgado. Así que bueno, es muy interesante también ver la otra parte, ¿no?, del trabajo y la responsabilidad que tenían los legisladores. A fin de cuentas, miren, la percepción que tenga cada quien, cada legislador sabe si estuvo al pie del cañón en el tema de este plan B, si fue a sesionar, sí votó, sí leyó sobre todo la reforma. Y bueno, pues ahí está, a cada quien le va a servir de experiencia. Ahí tenemos todo esto. Pero bueno, por otro lado, déjenme les digo que Morena ya anunció una nueva reforma electoral, así como usted lo oye. A partir del 1 de septiembre de este año la impulsarán. Además, será una prioridad en la agenda del próximo periodo legislativo esta nueva reforma electoral. Esperemos que no vuelva a suceder lo mismo. Y bueno, pues esta nueva reforma electoral, cabe destacar que no aplicaría en el 2024, que justamente eso era lo que la oposición no quería, que no se implementara en las votaciones, en las elecciones del 2024, sino aplicaría ya hasta el 2027. Vamos a escuchar qué dicen de esta nueva reforma. La propuesta que nosotros vamos a insistir a partir del 1 de septiembre es generar una agenda legislativa donde discutamos una nueva reforma electoral con la tranquilidad de que en el año 2024 va a normar la esencia constitucional y las normas jurídicas que han regido el 21 al 18. De darse la aprobación de esta reforma, es importante reducir los tiempos, y me refiero al año 2027, reducir los tiempos aire, reducir los tiempos en la instalación de las juntas distritales federales en los 300 distritos. Bueno, pues ahí tenemos, y por otro lado, el presidente López Obrador justamente dio otras declaraciones y también se le fue en contra a los ministros de la Suprema Corte. Recordemos que solo Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel estuvieron a favor de la segunda parte de este plan B, pero pues ya el presidente les volvió a dar con todo diciéndoles que son unos traidores a la patria. Vean esto. Estos ministros, y me gustaría que me contestaran, Está molesto. ¿violan la Constitución?
Pero a ver, pausa. Con todo esto que vimos también del tema de los legisladores, ¿creen que el presidente López Obrador también les debería de dar un jalón de orejas a los responsables de esto o sí que les dé con todo a los ministros? En particular, en especial, violan el artículo 127 de la Constitución, que establece que ningún servidor público puede ganar más que lo que tiene como percepción, como sueldo, el presidente de la República. Y yo gano 140, 150 mil pesos mensuales y ellos ganan 600,000 al mes. No manchen, o sea, más de medio millón ganan. Y manejan un fideicomiso para sus viáticos, para vivir colmados de atenciones, de privilegios, un fideicomiso de 20,000 millones de pesos. Entonces, ¿con qué autoridad moral cuestionan el procedimiento del Poder Legislativo? Yo no tengo por qué opinar sobre lo que debería ser el Poder Legislativo, pero como ciudadano y también como presidente les diría, no se metan a ese litigio, no caigan en esa provocación, déjenlos, porque están menospreciando al pueblo. Piensan que pueden hacer sus fechorías y que el pueblo no se da por enterado. Es más, no exagero, la mayoría de ellos en lo íntimo piensan que el pueblo no existe. En 36 años de dominio de este grupo minoritario con su política neoliberal o neoporfirista, todas las reformas que se hicieron a la Constitución fueron para beneficiar a esa minoría rapaz y en contra de los campesinos. Acuérdense que privatizaron el ejido, que pusieron las tierras ejidales al mercado. Por eso ahora hay ejidatarios que tienen grandes extensiones de terrenos, ejidatarios latifundistas. Eso pasó en el periodo neoliberal. En el caso de los obreros, lo mismo. Todas las reformas fueron para congelar los aumentos salariales, para quitar prestaciones a los trabajadores, para privatizar las pensiones. Todas las reformas fueron para afectar la seguridad social, para entregar los bienes de la nación, del pueblo, a particulares, nacionales y extranjeros. Si están muy molestos porque no consumaron su obra de destrucción. Por eso le dan tanto reversazo al presidente López Obrador. Pero bueno, con esto concluyo. Muchas gracias por haberme acompañado una vez más aquí en Noticias en Corto. Si les gustó esta información, que bueno, es resumido de todo lo que está pasando referente a este tema, cosas que no salen en los medios de comunicación y por supuesto de una manera más digerible. Yo soy Jimena Castañeda y nos vemos hasta mañana.